Hola, ¿qué tal mis amados? Les bendecimos en esta hora, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas. Estamos muy contentos porque gracias a Dios hemos podido superar todos los impases que se nos habían presentado y venimos nuevamente con nuestro mensaje, con la palabra del Señor. Les traemos la buena noticia de que vamos a estar trayendo para ustedes un resumen semanal de nuestro culto, de nuestro principal mensaje del día domingo para todos ustedes que desde la distancia han estado acompañándonos con toda esa fidelidad en este tiempo que hemos tenido de cuarentena, que Dios nos ha permitido superar todo con la compañía de ustedes, con la sintonía, con la fidelidad. Así que gracias a Dios por este tiempo y vamos a nuestro mensaje. Vamos a traer todos los mensajes que hemos tenido guardados para ustedes, pero que con toda esa gracia lo vamos a compartir y sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. El mensaje de esta ocasión se llama El poder del testimonio cristiano. Queremos hablar del poder del testimonio cristiano y precisamente para que lleguemos nosotros a reflexionar cuánto vale el testimonio cristiano, porque es algo que al no ser comprendido no se valora de la manera correcta. ¿Cuánto vale verdaderamente el testimonio cristiano? ¿Cómo nosotros testificamos de Dios? ¿Qué cosas suceden en lo espiritual cuando una persona testifica de manera correcta, con toda integridad, con toda fidelidad de nuestro Dios? Así que queremos invitarte a que estés atento a esta palabra y que la gracia del Señor te traiga toda revelación. Así que bienvenido. En primer lugar, quiero hablarte de qué es el testimonio cristiano. El testimonio cristiano no es simplemente hablar algo sobre Dios. El testimonio cristiano tampoco es solamente leer la Biblia. Y solamente no es ir a la iglesia. Porque alguien puede hablar de Dios, pero estar haciendo cosas incorrectas. O alguien también puede estar leyendo la Biblia y estar haciendo cosas incorrectas. Alguien puede venir a la iglesia y hacer cosas incorrectas. Entonces, ¿qué es el testimonio cristiano? Y para referirte a esto, quiero hablarte precisamente de una historia que está precisamente en las Escrituras, en el libro de Éxodo, de Números, y quiero hablarte precisamente del arca, el arca del testimonio. ¿Por qué se le llamaba el arca del testimonio? Precisamente por unas situaciones que son las que vamos a tomar para explicar nuestro mensaje. El verdadero poder de un creyente, de un cristiano. ¿Cómo se da? ¿Cómo es que sucede el testimonio? Si la Escritura dice y nos revela que Dios no recibe testimonio de hombre, entonces esto nos da a entender a nosotros que es Dios el que actúa en el hombre precisamente para que el testimonio del hombre pueda manifestarse, pero por la dirección y por la gracia de Dios. Entonces, cuando miramos la cuestión del arca, ahí habían tres cosas por las cuales se le llamaba el arca del testimonio, y son las cuales te quiero hablar. En primer lugar, se encontraba la vara de Aarón. Dentro del arca se encontraba la vara de Aarón. ¿Por qué se encontraba la vara de Aarón dentro del arca? Porque Aarón, como tú y yo sabemos, fue constituido como sumo sacerdote. Dios lo hizo a través de Moisés. Bueno, precisamente esta cuestión, esta situación fue cuestionada duramente por un grupo de líderes israelitas que dijeron: Aarón no es solamente el llamado a ejercer el sumo sacerdocio. Y lo cuestionaron seguramente entendiendo nosotros de una manera natural que Moisés, por ser su hermano, lo puso como sacerdote. Entonces ellos cuestionaron seriamente ese ministerio y hubo una trifulca, una revuelta bastante fuerte que Dios tuvo que intervenir y aclarar las cosas. Y entonces, para poder aclarar todo, Dios llamó por medio de Moisés
a cada uno de los líderes, de los principales de las 12 tribus. Les pidió que cada uno trajese una vara con su nombre escrita en ella, grabado. Y dentro de ellos venía Aarón. Y esa vara tenían que dejarla en el tabernáculo y venir al día siguiente. Al día siguiente vinieron y encontraron que la vara de Aarón era la única que había reverdecido, le habían nacido hojas y había producido un fruto de almendro, dando Dios a entender que él había escogido a Aarón y no Moisés. Qué interesante esto, porque nosotros debemos comprender que el ministerio que tenemos no es que nos los vaya a justificar ninguna persona. El ministerio que tenemos lo justifica Dios. Y el ministerio que tenemos es bastante cuestionado por las tinieblas, bastante cuestionado por las personas que no saben. Y no vamos a tener palabras o argumentos nosotros mismos para decir. El hecho es que nosotros debemos entender que el que va a dar testimonio de nosotros es Dios, pero que ese testimonio se evidencia a través de un fruto que se ve a través de nosotros. Eso es bien importante. No puede haber un ministerio seco, no puede haber un ministerio sin fruto, no puede haber un ministerio que parezca algo totalmente muerto. El ministerio que Dios establece para sus siervos, para sus hijos, es algo que produce vida y que reverdece y que resucita aún lo que está muerto. Entonces, esta es una señal bastante importante para nosotros, porque allí está dando Dios testimonio de nosotros, de nuestro ministerio, y nosotros de Dios. Eso es bien interesante. El segundo objeto que había en el arca era el maná. Y el maná tenía una representación también bastante importante para el siervo de Dios, para el ministro de Dios, para la persona que cree en Dios. Y es el hecho de que el maná representaba el sustento de Dios por la palabra. El sustento de Dios de manera sobrenatural por la palabra. Cuando digo de manera sobrenatural significa que es que el pueblo no tenía que ir a sembrar para recogerlo. No se cogía de ningún árbol, no se sembraba ni se cosechaba en la tierra, sino que caía del cielo y estaba regulado por la palabra de Dios. Precisamente, habían días en el que maná no se podía recoger, como en el Sabbat. Por eso el día sábado podían recoger doble porción, pero en cada día solamente una porción, lo que cada hombre pudiese comer, y no se podía guardar de un día para otro. Y todo esto porque Dios quería que su pueblo entendiera que todos sus siervos son sostenidos por el poder de su palabra, de manera sobrenatural, y no por las cosas que cada uno de nosotros hacemos. Si tienes un trabajo, si lo que sea que hagas, no es por tu propio esfuerzo, sino por el poder sobrenatural de Dios que sostiene o te sostiene a ti que eres su siervo o su sierva. Eso es bien interesante para nosotros. Una persona que sirve a Dios, que está, digamos, en esa fe, tiene que saber que su sustento viene del cielo y no de esta tierra. En tercer lugar, lo tercero que había en el arca eran las tablas de la ley. Las tablas de la ley también evidenciaban el direccionamiento del pueblo de Dios o del siervo de Dios por la palabra. A la voz de Jehová se detenían y a la voz de Jehová marchaban. A la voz del Señor el pueblo se paraba y a la voz del Señor el pueblo encaminaba nuevamente a la marcha. Y esto nos muestra a nosotros que todo siervo de Dios está obligado, si quiere verdaderamente testificar de que Dios es su Señor, está obligado a direccionarse por la palabra. Qué importante esto y qué grave también, porque muchas personas dicen ser creyentes y no se guían por la palabra de Dios, no se están direccionando por la palabra de Dios, toman sus decisiones sobre sus vidas por ellos mismos y no lo están haciendo por la palabra, y esto no testifica verdaderamente de Dios. Qué interesante, te he hablado de tres cosas bien importantes por lo cual el arca se le llamaba el arca del testimonio. Número uno, la vara de Aarón, que representaba el testimonio ministerial que Dios da sobre nosotros y que nosotros damos
de que somos siervos de Dios. Número 2, el maná, que representa el sustento de Dios de manera sobrenatural por su palabra para todo aquel pueblo, siervo, ministro de Dios. Y número 3, estamos hablando de las tablas de la ley que representan el direccionamiento de todo hombre o mujer de Dios. Esto es bien interesante porque es la base precisamente de lo que es el testimonio. Toda persona necesita tener esta base, todo hombre o mujer de Dios necesita tener esta base para poder testificar de una manera clara, correcta, de que Dios es su Señor, de que Jesucristo es el que está o el que ha cambiado de una manera especial su vida. Entonces, con base a esto, quiero decirte, el testimonio somos nosotros. Dice la Escritura, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 10, dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Qué interesante esto, porque cuando nosotros estamos alineados con estos principios, nosotros sabemos que somos el testimonio de Dios, porque Dios es el que está testificando en nosotros, a través de nosotros, al mundo, que Él ha dado vida, precisamente porque tú y yo, si somos creyentes, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos ha llamado, y por habernos implantado en Cristo, ahora Él está diciéndole al mundo, yo estoy dándole vida a todo el mundo por medio de mi Hijo Jesucristo. Y eso es bien importante, maravilloso. En tercer lugar, quiero hablarte del peligro de dañar el testimonio. El peligro de dañar el testimonio, dice la Escritura en Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hay un riesgo bastante alto en dañar el testimonio. Precisamente aquí estamos viendo el ejemplo de alguien que decía ser creyente, pero no dependía ni siquiera dependía de Dios. Ni siquiera estaba dependiendo de Dios, sino de las cosas que tenía en su mano, sino de las cosas que hacía, que creía que hacía por sí mismo, de todas las cosas de las cuales tenía atesoradas, pero no confiando en Dios y en su provisión, sino precisamente en sí mismo. Y Dios le llama la atención precisamente porque no es la manera de testificar. Cuando el testimonio de Dios se daña, nosotros cometemos un error gravísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el referente de Dios para la gente. Cuando un cristiano daña su testimonio, le está diciendo a la persona que Dios es así, que el Evangelio de Cristo es así de incorrecto. Cuando alguien hace algo incorrecto y no lo rectifica a través del arrepentimiento, por eso tú ves que Dios le dice, sé celoso y arrepiéntete, ten celo de Dios, ten celo de ti, ten celo de Cristo y por favor arrepiéntete porque no puedes colocar en juego el nombre de Dios, no puede colocar en entredicho el ministerio de Cristo. Si lo representas, tienes que saber que la gente te va a referenciar. Y eso es algo que hoy vemos en muchas maneras, como muchas personas están hablando mal del Evangelio por muchas personas, por muchos ministros supuestamente que hacen cosas incorrectas y jamás rectificaron sus acciones delante de las personas, delante del pueblo. Por eso es importante que nosotros comprendamos que la gente nos está viendo. Y algo bien importante,
el valor que tiene el arrepentimiento en todo eso. Porque cuando nosotros cometemos un error, la gente puede estar hablando mal del Evangelio, puede estar hablando mal de Cristo, pero cuando tú te paras al frente y le dices a las personas, me arrepiento, yo me equivoqué, el error es mío y no de Dios, tú estás diciendo, sacando a Dios de la ecuación de pecado. Escúchame bien esto, estás sacando a Dios de la ecuación de pecado, le estás diciendo a todo el mundo, yo me equivoqué, Dios no es así, la Biblia no es así, el Evangelio no es así, yo soy una persona como tú y como yo, y yo cometí ese error y quiero rectificarlo. Eso va a hacer que cualquier persona que quiera hablar mal de Dios por causa de un mal testimonio, si la persona se rectificó a través de un arrepentimiento, pues obviamente nadie va a poder juzgar a Cristo, nadie va a poder hablar mal de Dios, ni del Evangelio, ni de la palabra. Qué interesante eso, porque nosotros debemos comprender que el testimonio es algo muy, pero muy poderoso. No sabes cuánto está haciendo Dios a través de alguien que testifica de manera correcta, de manera fiel de Él, de su palabra, del Evangelio de Jesucristo. En cuarto lugar, quiero llevarte a entender que nosotros como creyentes somos la palabra para el mundo. Nosotros como creyentes somos la palabra para el mundo. Precisamente dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escucha lo que dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Escucha esto bien interesante porque está diciendo, Dios fue manifestado en carne. Y a esto es lo que le llamamos nosotros el verbo hecho carne. Dios no se predica con la palabra solamente, Dios no se predica solamente con las acciones de que alguien venga a la iglesia. Dios se predica a través de la vida de alguien. Precisamente, cuando te quiero decir esto, quiero darte a entender lo que representa el verbo hecho carne. Escucha esto. Cuando nosotros decimos que el creyente es la palabra de Dios para el mundo, estamos diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios para el mundo. Escúchame eso. La Biblia no es la palabra de Dios para el mundo. ¿Por qué? Porque ninguna de las personas que no creen en Dios se rigen por ella. Cuando Dios habla, lo habla para las personas de fe. Entonces tú me preguntarás, ¿cómo hace una persona que no cree en Dios? ¿Cómo hace para creer? Aquí está la clave. Porque nosotros somos los que creemos, aquellos que vivimos la palabra. Y al vivir la palabra, les reflejamos a ellos la imagen de Dios. Les reflejamos a ellos las verdades de Dios. Les reflejamos a ellos los misterios de Dios. Ellos no lo van a buscar a la Biblia directamente porque no creen en ella. No creen en ella para regirse por ella. Pero al ver a un creyente fiel, obrando, direccionando su vida por ella, ellos pueden comprender cómo Dios actúa a través de cualquier circunstancia, cómo Dios lo haría. Por eso la palabra se llama el verbo hecho carne. Y el primero que lo hizo fue Jesucristo, de coger esa palabra que estaba escrita y vivirla. Y entonces por eso es que estamos diciendo aquí en 1 Timoteo que Dios fue manifestado en carne. Y Dios sigue siendo manifestado en carne a través de todo creyente. Qué interesante eso. Por eso la Escritura nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo. Llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Porque todas las acciones que hacemos son las acciones de Cristo. Por eso debes guardar tu testimonio. Porque si haces acciones incorrectas, estás diciendo que Cristo hace cosas incorrectas y eso nunca es verdad. Todo esto nos muestra a nosotros algo valioso, muy precioso. ¿Cuánto vale, cuánto puede hacer el testimonio de alguien que verdaderamente camina en fidelidad para con Dios?
¿Cuántas cosas puede hacer alguien que está siendo guiado verdaderamente por Dios? Dice la Escritura en Lucas 12:8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y Cristo necesita ser confesado a través de tu vida, en tu casa, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros. Jesucristo necesita ser confesado en medio de la sociedad, en medio de todo este mundo, en donde muchos hoy en día se avergüenzan de decir soy cristiano, se avergüenzan de decir tengo la Biblia, me rijo por ella. Pero Dios está diciendo que el que se avergüence de él, Cristo también se avergonzará. Entonces es importante que comprendamos nosotros. Ahora, ¿cuánto puede estar haciendo tu testimonio? Porque el testimonio tiene tanto poder en el ámbito espiritual que ni siquiera te alcanzas a imaginar qué cosas está haciendo Dios muchas veces con ese esposo, con esa esposa, con esa persona que aún muchas veces te ha vituperado, ha hablado mal de ti, que muchas veces ha tratado de ponerte en vergüenza o de burlarse de tu fe, pero tú has seguido fiel, has estado fiel, y cuando te has equivocado, has cometido errores, te has arrepentido y lo has reconocido, déjame decirte que el poder del Espíritu Santo está trabajando y un día Dios va a confrontar. Hay personas que ni siquiera te imaginas, que aún parecen enemigos, pero Dios los está tocando porque ellos están viendo a un verdadero creyente en ti, porque aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan, allí está el Espíritu Santo trabajando, allí está el Espíritu Santo tocándolos. Y esto es algo precioso, algo que Dios nos da, y un día Dios los confronta diciendo, yo soy ese Dios, yo soy el que vivo a través de esta persona, y confronta a estas personas, puede confrontar a tus propios hijos para que se conviertan al Evangelio, que estaban reácidos, gente que de pronto ni siquiera te imaginabas. Tú has visto que de la noche a la mañana terminan postrados de rodillas delante de Cristo. ¿Y todo eso por qué? Porque Dios toma el testimonio de todo verdadero creyente para llevar a las personas a ser confrontadas, a ser verdaderamente puestas como en un espejo, y que reconozcan que Jesucristo vino en carne, vivió en carne, y que les ha mostrado a todos cuál es el verdadero camino. Así que tu testimonio como creyente es muy importante. Por favor, si estabas cometiendo algún error, si habías cometido alguna falta, por favor, no dudes, sé celoso en arrepentirte y reconocer tu falta y decirle a la gente, este testimonio es poderoso y ciertamente un día vas a ver el fruto de todas estas cosas preciosas que Dios sabe hacer a través de alguien que vive la vida cristiana en toda fidelidad. Amigo hermano, este mensaje esperamos que se haya sido de grande bendición para tu vida. Estamos seguros que la palabra actúa y que ella es viva y eficaz y que va a actuar de una manera preciosa en tu vida y que va a llevarte a fortalecer tu testimonio, a fortalecer tu vida como hombre, como mujer de Dios, y estamos seguros que Dios va a darte todo rédito, toda bendición, toda herencia por causa de ser una persona fiel. Esperamos que este mensaje les haya agradado. Por favor, compártelo, suscríbete a nuestro canal y permite que otros puedan también conocer este mensaje, esta palabra preciosa de nuestro Dios. Así que saludos a todos allá en sus hogares, en sus casas, y bendiciones para todos en el nombre de Cristo. Amén.